Era el personaje principal de una novela llamada El Emperador Maldito, jefe de los caballeros secretos y último príncipe del imperio. El nombre del chico era Federico. Encarnaba la imagen del personaje principal de la novela El Emperador Maldito. Era el líder de los caballeros secretos y el último heredero de un gran imperio, rodeado de un aura de misterio y poderoso secreto. Después de pasar la noche con este hombre misterioso, la niña sintió como el tiempo se ralentizaba, como si la magia de los tejidos de la noche tejiera en sus momentos un hilo desconocido de cuento de hadas, entrelazando destinos. Esperaba que la noche se volviera apasionada y, de hecho, agradecida por los momentos calientes, pero se dio cuenta de que su carácter, como había esperado, a pesar de la atracción, estaba lejos de ser dulce. Pero si su carácter correspondiera al menos un poco a su gusto, se sumergiría con mayor deleite en este torbellino de sentimientos, complementando la noche con una armonía única. Si su rostro correspondiera siquiera ligeramente a su gusto, correría el riesgo de perder la cabeza, sumergiéndose en un torbellino de pasión frente a esta belleza impecable. Si hubiera sabido que después de la noche habría un intercambio de cuerpos con alguien, se habría enfadado, porque no había previsto un cambio tan misterioso e impredecible en su vida. Frederick también se dio cuenta de que sus cuerpos habían sido intercambiados, y esa mañana descubrieron algo misterioso dentro de ellos, entrelazado con la magia de la noche. Una vez en el cuerpo masculino, la niña, a pesar de su previsión, experimentó sentimientos inusuales, encontró vibraciones misteriosas dentro de sí misma, como si la magia de su intercambio despertara una armonía latente. Este cuerpo irradiaba una fuerza y energía increíbles, como si el intercambio le diera una carga nueva e increíble, llenando el espacio a su alrededor con un torbellino de posibilidades sin explotar. Para evitar rumores sobre la elección de la princesa heredera, la niña tuvo que guardar cuidadosamente el secreto, porque divulgarlo podría provocar problemas graves e inevitables en el palacio real. Frederick se acercó a la chica que descansaba en la cama, su mirada deslizándose cuidadosamente sobre su contorno, como si buscara respuestas en los contornos silenciosos de su figura. Durante 15 años había compartido su vida con este cuerpo, pero incluso ahora no podía acostumbrarse a la forma en que se veía ese rostro en el espejo. Este cuerpo pertenecía a la hija menor de Earl Chandler y, a pesar de los años, sentía como vidas pasadas y secretos familiares acechaban detrás de cada rasgo de su rostro. Conocida como Alicia, fue llamada la más bella de todo el imperio, y su esplendor revelaba no solo la belleza externa, sino también un atractivo misterioso que impregnaba su esencia. Hace 15 años era una simple estudiante que no destacaba entre sus compañeros, y solo con el tiempo se convirtió en una persona rodeada de esplendor místico. Aquella estudiante común y corriente que adoptó la apariencia de Alice, de 6 años, sintió lo increíble y misteriosa que se había vuelto su existencia, ahora entrelazada con la vida de una verdadera pequeña de la casa del conde. Al ver su reflejo en el espejo por primera vez, la niña quedó asombrada por su propia belleza, como si se encontrara bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que ahora su apariencia se había convertido en parte de esta magnífica historia. Este recuerdo pareció transportarla a esa época, como si la niña sintiera el poder real de los recuerdos, entrelazados conmovedoramente con los momentos de su vida pasada. Alice no se arrepintió demasiado de su elección y solo deseaba que el chico que se había apoderado de su cuerpo cayera en un sueño profundo, sin darse cuenta de los secretos y cambios que le habían sucedido. Debería dormir profundamente, porque solo en este estado el cuerpo de Alice podría restaurar su armonía natural y volver a su estado habitual. La niña esperaba que el hombre, o más bien el rey, pudiera comprender su situación, que los agravios no duraran y que el entendimiento mutuo se convirtiera en un puente para resolver este misterioso problema. Tenía una buena razón para intercambiar cuerpos con el emperador y, mientras planeaba huir, trató de mantener su secreto, dándose cuenta de que este paso era necesario para su supervivencia. En El Príncipe Maldito, este misterioso personaje fue subastado por la friolera de 19 piezas de oro, revelando el misterio y el precio pagado por su oscuro pasado. El Imperio Liferge libró la guerra contra Elkion y el príncipe Derek fue enviado como rehén al país enemigo, convirtiéndose en un signo viviente de intrigas y dramas políticos sin fin. Rodeado por la oscuridad de la historia, lanzó un misterioso hechizo sobre Derek, que se convirtió en una sombra que lo perseguía en cada paso y se entrelazaba con el futuro de. Este hechizo fue roto por el personaje principal, de quien se enamoró, y luego pasaron noches calientes juntos, como un torbellino de pasión y amor, liberándose de las cadenas del pasado. Todo el clan Chandeleur, sin embargo, estaba condenado a la destrucción por orden del loco Derek, quien se convirtió en rehén de su pasado y perdió la cabeza bajo la influencia de la magia y la guerra. Un chico notó que había algo inusual en su cuerpo, llamó al médico y ella le rogó que la tratara. Encontrándose con la mirada del futuro, presente y pasado,
acurrucada en su mágica existencia. Desafortunadamente, su hermano mayor intentó ofrecerle hierbas venenosas a modo de tratamiento, pero sus malvados planes fueron descubiertos y evitados, dejando en las sombras las siniestras intrigas entre los Chandelers. Quedó claro que esto no era una enfermedad, sino una maldición que eclipsaba su salud y su vida, como una sombra oscura enviada sobre ella por el destino. También se practicaba el tratamiento con una pequeña cantidad de veneno, pero debido a la maldición el tipo perdió la cabeza y, considerándolo traición, ordenó la muerte de todo el clan, sumergiéndolos en un torbellino de locura y tragedia. Su familia fue brutalmente asesinada, y a la sombra de la traición y la maldición, solo quedó la tristeza y el anhelo, penetrando el corazón que fue testigo de la gran tragedia. La niña recuerda cómo sucedió todo, como si en su memoria se escondieran momentos de pérdida, y cada recuerdo estuviera impregnado de la amargura del pasado y de la pérdida irreparable, puesto en peligro la vida de su familia. La protagonista recordó una forma de levantar la maldición del emperador, que era proporcionarle una poción mágica durante. La niña podía organizar y hacer todo lo necesario, pero el problema era que el chico, sometido a un trauma psicológico, no toleraba la magia, como si le evocara recuerdos dolorosos y miedo. Solo queda quitarle el cuerpo y beber ella misma la poción mágica, entrando en una batalla decisiva con el secreto y el destino que le quedó como herencia. En el cuerpo de un chico, se miraba pensativa en el espejo, reflejando con su mirada dos entidades unidas por una trama increíble, y buscaba respuestas en lo más profundo de su propia alma. Fue realmente difícil para ella hacer frente a todo esto, y en ese momento se dio cuenta de que cada paso en esta extraña danza del destino requería una fuerza de voluntad y determinación increíbles. Una vez que el hermano mayor creció, se convirtió en la encarnación del coraje y la determinación, listo para luchar contra los oscuros secretos del pasado y proteger a su familia de enemigos y traiciones. Todo lo posible para seducirlo, creando un encanto misterioso a su alrededor, como una magia misteriosa que cautivó sus ojos y su corazón. La niña temblaba cada vez ante él, pero no retrocedía, como si en cada una de sus miradas encontrara fuerza e inspiración para continuar este audaz juego del destino. Continuó ignorándola y siendo grosero, como si las paredes de su corazón estuvieran construidas con un material impenetrable, dejándola sola con sus propios sentimientos. Si él fuera amable con ella, la niña soñaría que su relación se convertiría en una sinfonía encantadora, llena de respeto mutuo y ternura. Por la mirada del chico cuando miró a la chica, parecía que ella no le importaba, como si sus ojos reflejaran un vacío indiferente que ignoraba su presencia. Si hubiera sido amable con ella, habría sentido una mancha de conciencia, como si la sombra de las dudas y los agravios pasados pudieran eclipsar los momentos brillantes de su posible unión. La noche anterior dejó su huella en la residencia del rey, como si los misteriosos ecos de la pasión y la intriga continuaran sonando en el aire, excitando la imaginación y excitando los corazones. El tipo ordenó a alguien que se bañara y se fuera, como si sus estrictas instrucciones sonaran en el silencio de la residencia, llenando el espacio de autoridad y ecuanimidad. La chica se acercaba al objetivo que llevaba tanto tiempo persiguiendo, sin siquiera esperar palabras de agradecimiento, buscó librarlo de la maldición, dándose cuenta de que su verdadero objetivo era regresar a su cuerpo. Los que se inclinaban, eran recibidos en las filas y se presentaban ante el rey. Su adoración no solo era un acto de respeto, sino también una señal de su devoción y lealtad al gran gobernante. Al informar al rey que la lluvia ya había pasado, los sirvientes comprendieron claramente la importancia de esta información para él, como si el clima se estuviera convirtiendo en parte de un complejo rompecabezas de su estrategia y planes. El hombre fue informado que el pájaro de la familia real finalmente había regresado, como si su llegada fuera vista como un símbolo del regreso de la conexión perdida y la alegría a la residencia. Todo se hizo según los estándares. La cinta roja oscura indicaba que alguien de la familia real se encontraba en estado crítico, agitando el aire de preocupación y tensión en la residencia. Solo una persona podía estar en estado crítico, la madre del Imperio Liferich, la reina Elisa. Su salud se convirtió en el centro de atención. Una oleada de preocupación y ansiedad envolvió la residencia. Todo se desarrolló exactamente según el plan de la niña, como ella lo había planeado, como si sus trucos y estrategias secretos se hubieran convertido en hilos finamente tejidos en el complejo tejido de los acontecimientos. La niña sintió un dolor agudo que envolvía cada célula de su cuerpo, y no podía entender lo que había sucedido, como si el secreto de su propia condición se hubiera convertido en un enigma que debía resolver. No es de extrañar que finalmente decidiera mirarse al espejo en ese mágico momento en el que el reflejo de su rostro se convertía en una revelación que revelaba los secretos de los días y las noches. Su mirada irradiaba furia, como si se hubiera encendido un fuego interior, y la ira, como una bandada de emociones incontrolables, irrumpió en su alma, dejando huellas en su rostro.
Un día el chico se despertó, como si un sueño misterioso le hubiera quitado la ingravidez, dejando huellas misteriosas que no podían explicarse en este mundo de recuerdos despiertos. Tomó una tableta misteriosa, como si se sumergiera en un mundo de misterios y, francamente, era difícil determinar exactamente por qué decidió dar este paso, como si abriera la puerta al mundo desconocido de sus decisiones. Le dio exactamente la misma pastilla misteriosa a la niña, como si la invitara a atravesar juntas las puertas de lo desconocido, donde sus destinos se entrelazaban en una asombrosa red de destino. Le pidió que tomara la pastilla, alegando que sería mejor para él y para ella, como invitándolos a ambos a probar juntos la magia del cambio. El personaje principal estaba indudablemente convencido de que el príncipe tenía razón, incapaz de resistirse. Aceptó, como si escribiera su destino en el misterioso patrón de la voluntad real. Pronto quedó claro que las misteriosas píldoras eran anticonceptivos y decidió que el príncipe se veía gracioso porque no quería convertirse en la madre de su hijo. Sus noches siempre fueron apasionadas, llenas de atracción frenética, lujuria y besos, como si cada momento de su unión se convirtiera en parte de una epopeya de pasión incontrolable. Los rumores no engañaban, dicen que un buen producto da excelentes resultados, y la niña fue una clara confirmación de ello, como si encarnara la eficacia y la belleza. El misterio del momento envolvió todo a su alrededor cuando un subordinado se acercó al príncipe y le informó que la hija del conde, es decir, la bella Alicia, todavía estaba en brazos del sueño. Con la compostura propia de un gobernante sabio, simplemente enfatizó que no encontraba ningún problema en esto, como reflejando su confianza en la calma y la no intromisión en los momentos privados de sus súbditos. Supuso que Derek probablemente respondería de la misma manera, ya que normalmente era frío con ella, como si notara en su respuesta ese tono familiar de ecuanimidad que ella había observado muchas veces antes. La sorpresa se apoderó de ella cuando el frío Derek, inesperadamente atento, pidió transmitirle algo, como si el muro invisible entre ellos hubiera comenzado a desmoronarse en ese momento. Aunque esto era comprensible, porque Derek solía darle regalos que sus otros amigos no aceptaban, como si cada regalo se convirtiera en una especie de señal de su conexión especial. Ella fingió estar feliz, como si cada regalo fuera para ella no solo un símbolo de atención, sino también un acto de reconocimiento de la importancia de su relación. Estaba segura de que las doncellas de Derek habían seleccionado cuidadosamente algo especial para ella, como si cada artículo elegido fuera una señal de cuidado y atención secretos. Es curioso que él mismo reciba este regalo, que ella asumió con seguridad que fue elegido para ella, como si sus destinos estuvieran entrelazados en un fascinante juego del destino. El chico finalmente encontró su decisión, despertó y comenzó a golpear la ventana, tratando de llamar la atención, como si su fuerza de voluntad hubiera despegado en alas de la determinación. Su corazón latía con miedo, inundado por esta situación surrealista, pero un atisbo de misteriosa confianza brilló en sus ojos, como si tuviera una pista, y la sorpresa solo estaba esperando entre bastidores. Como en una escena de un drama, en ese momento Alice se volvió lentamente hacia él. Una compostura inexplicable era visible en sus ojos y su mirada estaba saturada de misterio y enigma. En el momento en que decidió hablar, sintió un dolor increíble en la garganta, como si una mano invisible apretara su voz, convirtiendo cualquier palabra en un suplicio insoportable. Como en una niebla de pensamientos confusos, la conciencia comenzó a penetrar en el chico, como si el velo del malentendido se disipara lentamente y la claridad llegara con todas sus fuerzas. De repente el chico se dio cuenta, finalmente se dio cuenta de que en su propio cuerpo había encontrado refugio nada menos que la misteriosa Alice, y sus esencias estaban entrelazadas de una manera desconocida. Al darse cuenta de esto, un fuego furioso estalló dentro de él, y el chico, abrumado por la ira, llamó frenéticamente a la puerta, tratando de liberarse de este cautiverio de su propio cuerpo. Al notar su furia, las criadas, ajenas a lo que estaba sucediendo, entraron en acción, tratando de calmar al chico, pues asumieron erróneamente que su enojo se debía a la partida del príncipe, su silencioso amo. El príncipe se sintió ofendido al escuchar tanta tierra arrojada en su dirección, como si flechas invisibles estuvieran atravesando su corazón, violando la integridad de la inmunidad real. Después de una noche de abrazos, se despertó en la cama, completamente solo, y en el silencio de la habitación solo resonaban ecos del misterioso pasado. Sentimientos mixtos de vergüenza y desconcierto lo abrumaron, no permitiéndole comprender lo que la niña le había hecho. Se enfrentaba a la improbabilidad de los acontecimientos, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Alice simplemente lo había abandonado, dejándolo completamente solo, y ahora se enfrentaba al vacío que la misteriosa chica había dejado atrás, como si la sombra del pasado hubiera vuelto a envolver su realidad. Al darse cuenta de su impotencia,
Comprendió que en esta situación debía actuar como si fuera una niña para evitar sospechas y desentrañar los secretos escondidos en su propio destino. Su principal ventaja era que conocía bien a Alice, y este retrato familiar le proporcionaba algún beneficio en el laberinto de misterios que se desarrollaba ante él. Suspiró tristemente, incapaz de comprender por qué su cuerpo era tan frágil y débil, como si su esencia estuviera limitada no solo por secretos, sino también por limitaciones físicas. Su mente se inundaba de preguntas sobre las razones que impulsaron a la niña a emprender todo esto, y languidecía, tratando de resolver el enigma, encogiéndose en los brazos de sus propios pensamientos. Solo veía su devoción y amor, a pesar de todo, y ahora, inmerso en sus propios pensamientos, intentaba calentarse con estas gotas de ternura en el mar de su incomprensión. Derek pensó dolorosamente, haciéndose la pregunta, tal vez después de esa noche juntos, se dio cuenta de que había recibido algo mucho más de lo que esperaba. Resultó que había una caja con un anillo en la habitación. Curiosamente, el chico ya se estaba apresurando a la idea de proponerle matrimonio a Alice, y este era el momento de la verdad, todo cuidadosamente para ella, sabiendo que ese momento se volvería importante en su historia compartida, y ahora, de pie frente a la caja, sintió que la tensión y la emoción llenaban su corazón. De repente comenzó a especular, sugiriendo que tal vez ella originalmente tenía la intención de robar su cuerpo, y el misterioso giro de los acontecimientos se convirtió en parte de su misterioso plan. La finca Chandler, rodeada de misterio e historia, fue testigo de esta compleja historia donde el amor, los secretos y los extraños destinos se entrelazaron, creando un misterioso lienzo de destinos y pasiones. A Derek se le advirtió encarecidamente que tuviera cuidado, porque su cuerpo todavía era extremadamente frágil y la atención a su propia salud se convirtió en una parte integral de su extraña existencia en Chandler Manor. El personaje principal recordó cómo la niña siempre se dirigía a él con sincera amabilidad y preocupación, y estos recuerdos agregaron calidez a su corazón, envuelto en un misterio. Mirándose al espejo, no podía entender cómo ella podía hacerle esto después de todo lo que había pasado entre ellos, y su mente se llenó de una mezcla de resentimiento y desconcierto. Se acercaron a ella con una pregunta, prestando atención a su apariencia tensa, acentuada por rasgos faciales demasiado tensos. Resultó que algo molestaba a la niña, y no pasó desapercibido. Después de pensar durante mucho tiempo, Derek no pudo entender nada, y este sentimiento misterioso sin resolver seguía siendo un misterio impenetrable, ocupando su mente. Empezó a ocurrirle la idea de que Alice lo había estado observando todo este tiempo únicamente con ese propósito, y recordando el comienzo de su relación, se dio cuenta de que inicialmente ella no le tenía el más mínimo respeto. Luego ella comenzó a sonreír, como si estuviera en completa armonía con cada una de sus palabras. El personaje principal pensó que aceptaría la oferta de convertirse en su esposa, porque también era beneficioso para su familia. En lugar de la respuesta esperada, la chica simplemente abandonó al chico, dejándolo solo con todas sus esperanzas destruidas y planes rotos para el futuro. Derek quedó perplejo, incapaz de entender lo que Alice realmente quería. Si no era poder, entonces no tenía otras sugerencias o explicaciones para su extraño comportamiento. En el pasado lejano, un país femenino hostil atacó su estado, invadiendo los hogares de muchos ciudadanos. Derek fue entregado como rehén, tratando de garantizar la seguridad de sus conciudadanos. Tenía claro que no quería abandonar su país, pero el destino le obligó a asumir el papel de rehén en un esfuerzo por garantizar la seguridad de sus compatriotas. Quienes tomaron la decisión de entregar al niño a un país enemigo estaban sopesando una decisión difícil en interés de su nación. A pesar del destino humano de Derek, el destino de Derek dependía de la decisión de la pareja imperial. Su poder e influencia arrojaban luz sobre las oscuras vicisitudes, determinando su futuro en un mundo capturado por el torbellino de la guerra. El hombre se dio cuenta de que ya no podía cometer errores, porque cada decisión y acción llevaba el peso de la responsabilidad en condiciones donde cada paso estaba cargado de consecuencias impredecibles. Inesperadamente, resultó que sus propios padres tomaron la decisión. Sus acciones excluyeron la posibilidad de describirlos como padres amorosos, y ahora la traición se convirtió en parte de su drama familiar. La historia del niño en su país ha llegado a su fin, y ahora, sin elección y como un peón en el juego de otra persona, ha sido testigo del trágico final de un capítulo de su vida. Simplemente fue abandonado por sus seres queridos, y este dolor permaneció en su corazón, grabado en su memoria por el resto de su vida como símbolo de traición y pérdida. Inmediatamente después de esto, fue enviado a un estado enemigo llamado Elson. El rey de este país enemigo no lo dejó en paz, poniéndolo en condiciones difíciles y poniendo a prueba su resistencia. Derek enfrentó veneno, asesinato,
secuestro y una serie de otros peligros que se sumaron a un complejo laberinto de su vida, entrelazado con intriga y una intensa lucha por la supervivencia. Cada noche moría uno de sus sirvientes, y este cuadro se volvía insoportable, creando una atmósfera de miedo y ansiedad constante en Elson. Entonces Derek se dio cuenta de que esto ya no podía continuar y que necesitaba hacer un cambio en su vida para poder salir de este torbellino de muerte y sufrimiento. Decidiendo que debía volverse más fuerte para proteger a su gente, Derek se propuso como misión superar la oscuridad y la hostilidad que lo rodeaban. Manifestar fuerza significa a menudo ocultar experiencias interiores, crear una armadura impenetrable detrás de la cual se esconde un mundo de emociones misteriosas. Una mirada que parece inquebrantable esconde una profundidad llena de secretos sin resolver. Habiéndose convertido en una herramienta de supervivencia, finalmente encontró aliados inesperados entre los enemigos de su antigua prisión, quienes juntos realizaron hazañas, salvando muchas vidas inocentes en el país donde estaba como rehén. Y el personaje principal logró despertar el arma legendaria, frenético por la espada del dragón, liderando el ejército del Lobo Negro, se convirtió en un guerrero invencible. El que una vez abandonó el país como rehén volvió a unirse a las filas de los héroes. La multitud en la fiesta que celebraba el regreso triunfal del héroe creó una atmósfera de emoción y alegría. Todos miraban con admiración al líder restaurado, cuya presencia llenó el evento de majestuosidad y deleite. Algunas chicas estaban discutiendo en voz alta sobre algo emocionante, y sus conversaciones llenaron el espacio con la energía del misterio y la imprevisibilidad, atrayendo la atención del resto de los invitados a la fiesta. La mirada del chico se fijó en una de las chicas como un imán, atraída por su encanto y misterio, creando una atmósfera de increíble atracción en el aire. Como podrás adivinar, era Alice quien acababa de entrar a la habitación. Su apariencia añadió misterio e intriga a la fiesta, captando la atención de quienes la rodeaban. También conocida como la Rosa de la Élite, Lady Alice llamó la atención como una flor rodeada de abejas admiradoras, y su presencia añadió un aire de sofisticación y estilo a la fiesta. Por la mirada del chico quedó claro que la chica inmediatamente capturó su atención y su corazón, provocando una chispa de atracción dentro de él que brillaba en sus ojos. Esta chica le recordó la ardiente pasión y el sabor del vino que probó por primera vez, causándole una sensación de desconcierto y misterio excitante. Derek sintió una ligera inquietud cuando la chica de repente se arrodilló frente a él, creando un momento de tensión y misteriosa intriga en el ambiente nocturno. La niña sentada de rodillas frente al príncipe de repente se presentó por su nombre, sonando como una melodía que llenó el silencio y añadió misterio y grandeza a este momento inusual. Dijo que era un honor saludar al sol con este imperio. Si fuera nuevo en esto, estos momentos le traerían placer, abriéndole un mundo de experiencias inesperadas y excitantes. Derek inmediatamente captó algún tipo de captura en los ojos de la chica, un destello de misterio que le dio a su mirada una cualidad misteriosa, y esto alimentó aún más su curiosidad. La hija menor de la que alguna vez fue la familia más poderosa del imperio, lo tenía todo: dinero, amor, fama, le dieron todo lo que podía soñar. El personaje principal todavía se preguntaba por qué la chica acudió a él. El príncipe se encontró bajo un aguacero y las gotas de lluvia, como piedras preciosas, brillaron en su túnica real, dándole una grandeza extraordinaria. Alice corrió hacia él. Sus pasos estaban claramente dirigidos, como si estuviera buscando activamente a este tipo entre muchas sombras lluviosas. Un poco avergonzado de que alguien lo necesitara, y en ese clima, conoció a Alice con sentimientos encontrados, inesperadamente cautivado por su perseverancia. Ella anunció que se dirigía al palacio para refugiarse de la repentina lluvia. Sus palabras sonaron sinceras y él sintió que había algo especial en este encuentro. Y luego quedó claro que Alice, a pesar de su determinación, tenía miedo de la lluvia. Esta debilidad inesperada añadió misterio a su imagen ante los ojos del príncipe. Suave y amablemente preguntó si el personaje principal podía calentarla, como si su corazón le diera una respuesta, sintiendo la necesidad de brindarle consuelo en este día frío y lluvioso. Estaba muy irritado por la niña, porque creía que su interés era causado solo por el deseo de convertirse en la esposa del príncipe heredero, y este pensamiento estimuló su irritación. A partir de ese día, Alice comenzó a aparecer a menudo cerca del chico, como si su presencia fuera una parte integral de sus días, y él comenzó a notar que la irritación estaba siendo reemplazada por algo más. Incluso cuando visitaba a su hermano en el palacio o caminaba por el jardín, la niña siempre estaba a su lado, como si su presencia se hubiera convertido en una parte integral de su vida. Ella no tenía sentido del tacto y era terca, lo que a veces irritaba al chico, pero al mismo tiempo seguía estando cerca de él. Alicia con toda determinación le rogó al príncipe que le prestara atención. Sus súplicas sonaban sinceras, reflejando en sus ojos el deseo de ser notada y comprendida.
Cuando finalmente se dio la vuelta, la expresión del chico cambió repentinamente, como si algo inesperado hubiera sucedido, y de repente se avergonzó, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. Ella admitió que este lugar había sido durante mucho tiempo su favorito, porque las rosas aquí eran increíblemente hermosas. Sus palabras arrancaron el velo del disfraz, dejando solo sinceridad y comprensión. Alice siempre soñó con admirar rosas con su novio. Su deseo llenaba la velada de magia, como si las rosas se convirtieran en un símbolo de su posible historia juntos. Dijo que esperaba sinceramente que la belleza de este lugar calmara al cansado, en su opinión, príncipe heredero, como si sus palabras fueran un cálido toque en su alma. Derek notó que Alice era bastante inteligente, y tal vez se dio cuenta de que toda su vida había sido un caos, y él no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas. En esta observación había algo de esperanza de que ella entendiera sus imperfecciones. Con pequeños pasos puedes llegar a tu objetivo, y el personaje principal ya empezaba a pensar en cómo darle lo que quiere. Entendió que si ella se quedaba dormida, podría apoyarlo y no luchar por el poder total. El príncipe pensaba eso en ella, pero sus acciones resultaron ser todo lo contrario de sus expectativas, introduciendo un elemento de sorpresa y misterio en su relación. Con ira en sus ojos, Derek se acercó a la criada y le ordenó que enviara un mensaje al palacio al príncipe en su nombre, como si el conflicto interno en él estuviera creciendo, y decidió mostrar su voluntad. La niña le aconsejó descansar, como llamando al autocuidado y enfatizando la importancia de la paz en momentos de tensión interna. Derek admitió que su rostro parecía pálido, enfatizando que esto no tenía muy buen significado e indicaba su inquietud interior. Comenzaron a agarrar a Derek casi por los brazos y las piernas, tratando de impedir que fuera a donde planeaba, como si sus intenciones causaran ansiedad y resistencia en quienes lo rodeaban. Pero su cuerpo todavía estaba muy débil y simplemente no podía escapar, como si la debilidad física se convirtiera en un obstáculo para la determinación de su alma. A Derek le ofrecieron una muda de ropa y le dieron la oportunidad de descansar un par de días, como si cuidar su bienestar físico y emocional se hubiera convertido en una prioridad. Alicia se sorprendió al saber que la emperatriz no estaba enferma, como si le estuvieran revelando una verdad misteriosa, provocando sentimientos encontrados. Al final resultó que, recibieron del pájaro una cinta de color rojo oscuro, que simbolizaba el estado crítico de un miembro de la familia real, como si la repentina noticia hubiera traspasado sus corazones de alarma. Parece que alguien está jugando con el pájaro, o el propio pájaro puede haber viajado repentinamente a la finca, creando una intriga misteriosa y un misterio en torno a lo que está sucediendo. Nunca descubrieron que su asistente había enviado un mensaje falso, como si el misterio siguiera sin resolver, manteniendo su historia en suspenso. Entrar al palacio de manera segura ya se consideraba un éxito, como si superar esta barrera fuera un presagio de nuevas oportunidades y secretos. Pero todo apenas comienza. Ella no debe ser atrapada por la gente de Derek, como si el nuevo capítulo de su aventura conllevara peligros y sorpresas. Sea como sea, ella conoce muy bien el comportamiento del chico y necesita comportarse con naturalidad, como él, como si estuvieran bailando juntos en este juego de pistas e intrigas. Es bueno que conozca la distribución del palacio del príncipe heredero, como si conocer el territorio se convirtiera en la clave para avanzar con éxito en el juego planeado. Esto se debe a que ella siguió al chico durante bastante tiempo y su segundo hermano trabaja aquí, como si el conocimiento y las conexiones acumulados hicieran que sus pasos fueran seguros y calculados. Ella no querría toparse con él, probablemente no lo haría, porque había organizado el día con anticipación para que sus caminos no se cruzaran, como si su previsión fuera la clave para la seguridad en este complejo juego de intriga. Incluso después de que decide intercambiar cuerpos con Derek, todavía se siente nerviosa a pesar de estar completamente preparada, como si la incertidumbre y los cambios en su rutina estuvieran causando su tensión interior. A una cantidad significativa del trabajo de Derek, a juzgar por sus observaciones, el príncipe heredero estaba muy ocupado con el trabajo en esos momentos, como si ella estuviera profundizando en su rutina, tratando de comprender sus preocupaciones y responsabilidades diarias. Gracias a su hermano, comprende cómo trabaja, pero a veces se preocupa por la situación real, como si ni siquiera la inmersión total en su mundo le diera total confianza. Pronto se acerca un banquete en honor al cumpleaños del emperador, por lo que necesita ocuparse de un montón de cosas relacionadas con la organización del banquete, sin tener en cuenta cuestiones importantes sobre el futuro del país. Un hombre de cabello gris se acercó al príncipe, como si la aparición de este hombre aportara una nota de misterio e importancia a la atmósfera. El nombre del hombre era Marqués Cherville y su presencia sugería que llevaba consigo algo importante o secreto. La chica le daba vueltas a la idea de que necesitaba hablar de la misma manera que Derek, como si intentara mantener la ilusión de su presencia en cada palabra y gesto.
Cortésmente preguntó si podía decir algo, con el debido respeto, como si la presentación de su opinión fuera un presagio de palabras importantes y respetables. Alice comenzó a sentirse nerviosa, porque pensó que él podría haber notado algo, como si el miedo a revelar el secreto estuviera invadiendo su mente. El hombre comenzó a decir que había estado observando a Su Alteza, como si sus palabras prometieran revelar algunos detalles o eventos interesantes en la vida del príncipe heredero. Y sus ojos delataban mucho a la niña, porque estaba claro que estaba nerviosa, como si su tensión interna fuera claramente visible en su mirada. Resultó que el hombre solo notó que el príncipe no dormía bien hoy, y lo invitó a descansar un poco en su habitación, como si resolviera el misterio del estado de agitación del príncipe heredero. Alice exhaló y se dio cuenta de que el hombre no había notado nada, como si sintiera alivio de que el secreto permaneciera sin resolver. Está claro que Alice no estaba en contra del descanso y estuvo de acuerdo, como si la oferta de descansar hubiera sido un regalo inesperado en una noche ajetreada. El príncipe le preguntó si podía conseguir un libro, como si buscara consuelo en la lectura o una forma de escapar de las preocupaciones cotidianas. El libro se llama La comedia y la tragedia del imperio, como si el título ya insinuara que puede hablar de los dos lados de la grandeza y complejidad de la vida imperial. Este libro no está en la biblioteca real porque ella misma lo escribió, como si la misteriosa publicación de su propio trabajo se sumara al misterio de la princesa heredera. Pero como el hombre no lo sabía, prometió que iría a todas las tiendas a buscarlo, como si su oferta fuera una expresión de atención y cuidado por su creatividad. La niña sabía que le llevaría varias horas buscar, como anticipando una aventura y la esperanza de que su obra encontrara su lugar en el mundo. Su asistente espera en el mercado con el único ejemplar restante y le pasa el libro al sirviente del marqués, como si cada paso de este plan los acercara a la finalización de sus esfuerzos secretos. Sin saber exactamente qué se esconde dentro, como si el libro se convirtiera no solo en una obra literaria, sino también en un artefacto secreto. Alice estaba tranquila, porque ahora todo iba según lo planeado, como si cada paso los acercara a la finalización de un evento complejo. En 15 días, cuando la maldición de Derek desaparezca, ella será libre, como si esperar este momento le diera fuerza y esperanza. Y en ese momento las criadas ayudaron a la niña, o más bien al propio Derek, como si él encarnara la imagen que se suponía que Alice debía apoyar. La niña se quitó la capa, como si este gesto se convirtiera en un símbolo de liberación y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El chico notó que en el cuerpo de la niña quedaban algunos moretones extraños, como rastros misteriosos de una lucha pasada con la oscuridad. No pensó que habría un hematoma, porque no es fácil dejar un hematoma en el cuerpo, como si la sorpresa de una marca inesperada le causara cierta ansiedad. El chico simplemente perdió la cabeza, como si un hematoma inesperado se hubiera convertido en un signo instantáneo de algo desconocido y misterioso, y no pudo resistir el deseo, como si las pasiones y emociones internas superaran el pensamiento racional. Aparentemente solo él era así, como si el momento de exposición dejara al chico en un estado de sentimientos encontrados. Es comprensible que, como las sirvientas no conocían toda la situación, culparan al maestro de todo y lo llamaran caballero inútil, como si la falta de información alimentara su ira. A juzgar por la forma en que las doncellas se movían, mañana todos en la finca llamarían al príncipe heredero un monstruo desvergonzado, como si los rumores y especulaciones se estuvieran extendiendo a una velocidad brillante. El conde y su esposa abandonaron la ciudad para comprobarlo, pero los rumores seguramente llegarán a los hermanos de Alice, como si el aire estuviera lleno de noticias desconocidas sobre los incidentes ocurridos en la finca. Se preguntó cuánta presión ejercerían por el bien de su hermana pequeña, como si la anticipación del conflicto familiar ocupara su mente. El chico decidió que necesitaba tomar una pequeña siesta y pidió a todos que abandonaran la habitación, como si el cansancio de la experiencia comenzara a notarse en sus acciones. Y ahora se quedó solo con sus pensamientos, como si el mundo interior del chico se hubiera convertido en un lienzo en el que se desarrollaban escenarios complejos de lo que estaba sucediendo. Recordó cómo un día vio a Alice sentada en el bosque leyendo un libro, como si fuera un momento que dejara una huella imborrable en sus recuerdos. Estaba seguro de que Alice no habría hecho esto sin una razón, como si a sus ojos ella siguiera siendo una persona misteriosa y sabia. Tiene un objetivo definido, pero, sea como sea, es como si el misterio de sus acciones siguiera sin resolver. No dejará ir a una mujer que se atrevió a huir con su cuerpo si un hombre y una mujer pasaron la noche juntos. Por supuesto, después de eso deben casarse, como si tales acciones estuvieran cargadas de serias obligaciones para él. Pero para detener a la niña, primero necesita devolver el cuerpo, como si el objetivo se hubiera aclarado y la devolución de lo perdido fuera el primer paso para lograrlo. El personaje principal estaba atormentado por pensamientos sobre cómo podría apoderarse de su cuerpo,
como si el secreto de este proceso siguiera siendo un misterio sin resolver para él. Incluso pensando en ello, no recuerda haber comido ni bebido nada especial ese día, como si los detalles de eventos pasados se estuvieran volviendo cada vez más borrosos en su memoria. Pero entonces algo se le ocurrió al personaje principal, como si una epifanía instantánea se hubiera apoderado de él, y la respuesta al misterio puede estar en algún lugar en lo más profundo de sus recuerdos. Solo su noche juntos fue especial, si el motivo fue esa noche, si por él intercambiaron cuerpos, entonces la solución es obvia, como si el recuerdo de esa noche se convirtiera en la clave de la solución. Derek sabía claramente lo que tenía que hacer, como si conocer el camino correcto se convirtiera en una fuente de confianza interior. Tenía que volver a pasar la noche con ella para recuperar su cuerpo, como si la solución al problema estuviera en las profundidades desconocidas de su relación. Habían pasado varios días desde que cambió de cuerpo con Frederick, como si el tiempo hubiera sido testigo de su inusual situación. Gracias a una cuidadosa planificación, su vida como Derek transcurre sin problemas y sin problemas, como si cada paso estuviera planeado de antemano, pero con una sola excepción, como si algo inesperado pudiera esconderse en las sombras de un plan desinteresado. Anoche cenó con el emperador y la emperatriz, como si este momento se hubiera convertido en un desafío imprevisto en su vida, que de otro modo hubiera sido cuidadosamente planificada. Parecía que esos dos desesperaban de reencontrarse con el hijo que una vez habían arrojado con sus propias manos, como si la sombra del pasado se hubiera convertido en la principal prueba de sus vidas. En el silencio de la cena, una incomodidad flotaba entre ellos como una sombra invisible, haciendo de cada comida un momento dolorosamente consciente, alterando el ritmo natural de la conversación y dando al ambiente una atmósfera incómoda de tensión. Hubo tensión en la cena y la niña, al mirar sus rostros angustiados, sintió que se le encogía el corazón. El cuerpo del protagonista, como si aprendiera algo desconocido, reprimió firmemente las emociones, permaneciendo impenetrable, a pesar de los dolores que llenaban su corazón. Desde pequeño tuvo que contener magistralmente sus emociones, desarrollando una fortaleza invisible que le sirvió para controlar sus sentimientos. La niña no quiere recordar las dificultades por las que pasó el joven Derek. Eso no la afecta personalmente y decide no ahondar en esos pensamientos. Con los ojos brillantes de curiosidad, preguntó cómo había ido la cena. Y el sirviente, dispuesto a obedecer, lo preparó, vigilando de cerca cualquier petición adicional. Le dieron una noticia importante. Había llegado una carta de los herederos del conde Chandler y aparentemente se refería a la hija del conde. El sirviente sabía qué hacer, porque era la cuarta vez que devolvían esta carta sin recibir respuesta. La niña no consideró esto un problema en absoluto y descuidadamente ignoró al hombre, sin darle ninguna importancia a su preocupación. A pesar de la rudeza de Derek, él, como príncipe razonable, debería haber notado que su atención se refiere no solo a su carácter, sino también a su cuerpo. Esto añadió aún más sofisticación y problemas a su vida, planteando desafíos adicionales para la niña. Hasta que ella rompa la maldición, deben evitar la confrontación, a pesar de todas las dificultades y problemas sin resolver. Según la maldición, incluso un suave toque de su piel en un cambio de cuerpo puede devolverlos instantáneamente a su estado original. Intercambiar cuerpos debido a la maldición ya le estaba agotando, y no podía soportar que él se interpusiera en su camino. Le entregaron el libro y estaba segura de que el sobre debía estar en algún lugar entre las. Poco después de ese momento, ella finalmente lo descubrió. Los ingredientes finamente molidos para preparar el antídoto quedaron bien escondidos y solo faltaba agregarlos al té. El té debería estar listo tan pronto como repose durante 4 minutos. Después de 4 minutos, la niña decidió disfrutar del té, listo para beber. Luego de 4 largos minutos, la niña, que decidió distraerse, se llevó una taza de té a los labios y se sorprendió al sentir que la bebida resultó sumamente amarga, como si en ella se escondiera todo el peso de las emociones no expresadas. Obligada a hacerlo durante una semana más, aceptó este deber y comprendió que inevitablemente tendría que cumplirlo. Bajo la mirada de la luna llena, decidieron entregar el cuerpo de Derek y huir, sabiendo que el día en que se levantara la maldición, volverían a intercambiar cuerpos, regresando a su destino. Toda la corte ya estará susurrando sobre la compostura del príncipe hacia la princesa, dejando un rastro de misterio tras ellos. Luego de que ella regrese a su cuerpo, el chico sin duda aparecerá frente a ella, listo para enfrentar su nueva realidad y sentimientos. Luego de regresar a su cuerpo, decide evitar al chico, usando su tristeza como defensa, creando una barrera impenetrable en su relación. Todos los que la rodean estarán de su lado, porque su tristeza y determinación evocarán en sus ojos simpatía y apoyo. A ella no le importaba dónde ni cómo la conoció, la decisión de sobrevivir al cambio ya había madurado en su corazón,
y estaba lista para cualquier prueba para que él pudiera ver su verdadera fuerza y la esencia misma de sus cambios. Estaba ansiosa por comenzar a contar cómo se había sentido abrumada por el miedo cuando de repente cambió de cuerpo con su Alteza, y afirmó falsamente que no tenía la menor idea de cómo o por qué sucedió. Alice completará rápidamente su historia, guardando detalles y detalles para ella misma, creando un aura misteriosa en torno a lo sucedido. Ella no tiene la intención de revelarle el secreto de la maldición al chico, incluso en el último momento, después de numerosos intentos de asesinato, fue maldecido por el siniestro archiduque. Habiendo recurrido a un mago oscuro, Derek estaba condenado a intercambiar cuerpos con una mujer y pasar la noche con ella como resultado de un hechizo siniestro. En el momento del intercambio, el archiduque planeó matar a la mujer y borrar todos los rastros y almas del hombre de este mundo. Después de todo, los poderes del dueño del cuerpo de la familia real eran ilimitados. Cuando rompa la maldición, la protagonista será liberada de ese mal, y el emperador encontrará una chica adecuada para Derek, quien pronto se convertirá en la próxima emperatriz. Puede que no conozca a los miembros más jóvenes de la familia imperial, pero definitivamente sabe que no quiere convertirse en su novia. Desde temprana edad, sus padres le enseñaron a elegir sabiamente a su futuro marido, inculcándole una actitud solidaria y sensata a la hora de elegir un compañero de vida. Deben recordar las diferencias en la situación de sus familias, razón por la cual alguien como Earl Jackson podría ser una opción adecuada. Y en ese momento apareció Earl Jackson, quien se le apareció al príncipe como si el escenario se hubiera hecho realidad, reviviendo las expectativas y presagiando cambios apasionantes. Earl Jackson preguntó cortésmente y pidió permiso para entrar por un minuto, creando una misteriosa anticipación en el aire por la próxima conversación. Naturalmente, se sorprendió de que tan pronto como lo recordó, Earl Jackson apareció de inmediato, como si sus pensamientos tuvieran un poder sobrenatural. Jackson demostró ser un verdadero conde, conservando al máximo sus características y gusto. Hijo mayor del duque Sylvian, entró en escena, personificando la alta sociedad y la aristocracia en su compleja e intrigante historia. Ella acababa de considerarlo como un posible novio, y no era de extrañar, porque, en su opinión, Paul Jackson era un joven bastante apuesto. Notó que él se veía diferente en ese momento, como si algo hubiera cambiado en su apariencia o estado de ánimo. El chico sonreía todo el tiempo, y esta sonrisa constante le daba a su apariencia un encanto y misterio especial. Pero ahora su mirada se volvió fría y sin emociones, lo contrario de su sonrisa habitual, que trastocó la armonía habitual de su apariencia. Jackson presentó algunos papeles al príncipe y él, mostrando interés, preguntó cuáles eran esos documentos, provocando una nota de misterio e imprevisibilidad en el aire. Jackson informó que en su camino hacia aquí vio a un mensajero de Earl Chandler, lo que despertó sospechas y creó un giro misterioso en la trama. Creyó que Lady Alice lo había enviado y preguntó si el príncipe iba a encontrarse con el mensajero del conde Chandler. Tras recibir una respuesta negativa, Jackson aceptó la información un poco decepcionado, como si hubiera esperado un resultado diferente. Jackson estaba preparado para pronunciar un sermón inspirador o conmovedor, preparándose para pronunciar palabras que pudieran sanar o tocar corazones. Incapaz de resistirse, le preguntó si consideraba inmoral tal actitud hacia la hija del conde, introduciendo en la conversación una sutil nota de crítica e insatisfacción. La apariencia del chico no mostraba que no le importara a esta chica, como si sus emociones estuvieran escondidas detrás de una máscara impenetrable. Un sentimiento conmovedor surgió dentro de Elise al notar cómo Jackson se preocupaba sinceramente por ella, creando una conexión invisible y una ola de apoyo en su alma. En muchos sentidos, están profundamente conectados con él, ganando vínculos de comprensión y apoyo mutuos que conllevan poderes y secretos ocultos. Tanto la familia Sylvian como la Chandler pertenecen a la dinastía real, lo que hace que su conexión sea aún más profunda y compleja. Sus propiedades están tan cerca que el viaje entre ellos toma solo unos pocos pasos, y sus padres también mantienen una relación cercana, lo que hace que su vínculo sea aún más fuerte. Jackson es similar a su hermano, y ambos siempre hablan muy bien de él como un caballero considerado, fortaleciendo el vínculo de confianza y admiración dentro del círculo familiar. Desafortunadamente, tiene un rencor personal contra la familia del conde Sylvian, lo que crea dificultades adicionales en su relación e impide que florezca por completo. Alice comenzó a recordar aquella desagradable situación, sumergiéndose en recuerdos del pasado, que aún permanecían dolorosos en su corazón. En uno de los eventos, se fijó en Madame el conde Sylvian, cuyos recuerdos surgieron trayendo consigo una mezcla de incomprensión y resentimiento. Alice se sorprendió de que Madame Count Sylvian también asistiera al evento, lo que provocó emociones y preguntas inesperadas en su alma.
Ahora simplemente no tenía otra opción y se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones y resolver problemas difíciles en su vida. A pesar de que su familia es cercana a la familia Sylvian, la cual también hizo sus propios ajustes a esta situación, Carol Alice todavía no planea acercarse a ella, porque tiene sus propias razones personales para ello. Y todo porque Madame Sylvian no es tan sencilla como parece a primera vista. El personaje principal de la novela llamada El Príncipe Maldito era Lilia Sylvian. Ella no parece en absoluto alguien que tendrá que pasar la noche con Derek como ella. Es alguien que está destinada a enamorarse de él y cuidarlo todo. Por eso debe tener cuidado con Lily. No se atreve a molestarla porque ambos son de la familia real. Lo único que puede hacer es actuar como decoración para eventos, o cuidar su cabeza para no tener que ser la primera. Para saludarla. Cuando el príncipe heredero regrese al país, ella lo seducirá, y si Lily está involucrada solo se volverá más difícil, por lo que tendrá que demostrarle que Alice no es tan simple. Esto no es algo de lo que enorgullecerse, pero lo que ella puede hacer es su vida en juego. Ella ya se acostó con el chico de todos modos, así que también podría saludarla la próxima vez. Necesitaba responderle a Jackson. Alice comenzó a decirle algo al chico con gran interés. Alice preguntó de nuevo, o fue demasiado grosera consigo misma, pero en un cuerpo diferente. Estaba realmente contenta de que Jackson le estuviera protegiendo, a pesar de que el presumido príncipe heredero estaba parado frente a él. Su enojo fue un gran costo para ella. Ella realmente lo aprecia, pero ahora es Derek, así que no puede agradecerle lo suficiente. Como un torbellino de determinación, le aseguró a Jackson que superaría de forma independiente la naturaleza multifacética de sus preocupaciones. Sus palabras sonaron como una melodía de libertad, llenando el aire de confianza en el futuro. Después de esta declaración, Jackson estalló palpablemente la ira en su alma, como un fuego furioso, ardiendo con fuerza incontrolable, dejando rastros de una explosión invisible en sus ojos brillantes y ardientes. Resultó que esto fue solo una parte de su presentación, y dentro de Jackson había muchas palabras no dichas hirviendo, ansiosas por estallar, como una tormenta oculta, lista para estallar con renovada fuerza. Pareciendo transmitir un mensaje de los hermanos mayores de la niña, no solo llevaba palabras, sino también una sombra de misterio, como una pista que lentamente se revelaba en sus ojos. El corazón del príncipe se hundió cuando escuchó sobre la preocupación de los hermanos de la niña por la condición de su hermana, y expresó fuertemente su deseo de extender las vacaciones para cuidarla cuidadosamente, como un jardín floreciente que requiere atención cuidadosa. Los dos pícaros de palacio, como sombras en el laberinto de un castillo, podían desperdiciar todas sus vacaciones sin siquiera abandonar los muros de la finca del conde, donde visiones y misterios pasaban ante sus ojos. Como una representación teatral, se ha convertido en una especie de desfile, y ahora, quizás, Derek esté inmerso en este torbellino de amor, como en un mar apasionante de pasiones y contradicciones. Como una representación teatral, se ha convertido en una especie de desfile, y ahora, quizás, Derek esté inmerso en este torbellino de amor, como en un mar apasionante de pasiones y contradicciones. Jackson le hizo al príncipe una última pregunta, como una estrella que brilla al atardecer, levantando el velo de misterio que aún lo atraía esperando una respuesta. Había curiosidad en el corazón de Jackson sobre si el príncipe llevaría a Alice con él al banquete de cumpleaños del emperador, como una pregunta apasionante esperando ser respondida en el mundo de sus propios sentimientos. Había una ligera ansiedad acechando en el alma de Alice, porque el chico nunca le había mencionado el banquete, creando un rastro misterioso en el aire que ella tenía que revelar. Derek estaba al lado de los hermanos mayores de Alice, como una estrella inscrita en la constelación de sus propios momentos, donde el tiempo giraba al ritmo de su acuerdo y entendimiento mutuo. El osito favorito de la niña también estuvo con ellos, como un fiel compañero, encarnación de la ternura y la devoción desinteresada, creando un rincón dulce y cálido en los corazones de esta compañía única. Como guardianes cariñosos, la rodearon de preguntas sobre si le gustaba todo en este mundo de magia, creado para ella, como un tejido de inspiración que se extendía para el chico era un misterio de dónde procedían estos hermanos, que decidió organizar manifestaciones contra el duro trato a su hermana, como guardianes de la justicia llamados a defender su honor. En el palacio del príncipe heredero son como gatos salvajes, pero delante de su hermana se vuelven domesticados. Al invitar a su hermana a caminar por el jardín, abrieron la puerta a un mundo de maravillas y magia, donde cada paso era como una pequeña aventura en la trama de su libro común. Cuando los hermanos mencionaron su próximo viaje a la isla de Ribos, un atisbo de tristeza brilló en sus ojos, como una oleada de nostalgia por momentos pasados. Incluso para Derek este momento fue difícil, y la melodía invisible de la pérdida comenzó a sonar en su corazón, creando un amanecer temporal en su mundo interior.
Uno de los hermanos reprendió al otro por mencionar el próximo viaje, como si revelara un secreto que tocaba la fibra sensible de su relación. Las niñas informaron alegremente que habían comprado algunas galletas y té, expresando la esperanza de que a ella le gustara todo, como un regalo envuelto en felicidad y amistad. Agregaron para hacerle recordar que siempre podía contar con su apoyo, como un suave candado de promesas que protegía su confianza mutua. Perdiendo la paciencia, comenzó a irse, dándose cuenta de que él no era su hermana, sino un hombre que trabajaba en su empresa, como si rompiera los hilos invisibles que lo conectaban con esta imagen familiar. De repente tuvo claro que los ositos de peluche como el que le gustaba a Alice adquirían un significado especial, como un puente mágico entre sus mundos. Ya había pasado medio mes desde que intercambiaron cuerpos, y Derek estaba cansado de jugar este juego de máscaras. No podía entender cuánto más tendría que soportar esta situación. Habiéndolo abandonado después de una noche juntos, causándole mucho dolor, le dejó un collar de regalo para la propuesta, como si dejara tras de sí el rastro de un misterioso beso de despedida. A pesar de la elegancia de este rostro, dentro de 85 años probablemente se aburrirá de él, no podrá perdonar a la mujer que le hizo sentir vergüenza, como una herida en su orgullo. Aunque Alice tiene todas las respuestas, continúa enviando un mensajero, como si estuviera jugando un juego misterioso donde cada paso es otro misterio esperando ser resuelto. Decidido a descubrir todos los secretos por sí mismo, sin ninguna ayuda, se propuso la tarea de desentrañar el enigma de su destino, como un viajero que se adentra en las regiones desconocidas de su mundo interior. Si ella insistía en intercambiar cuerpos, entonces tenía que haber evidencia de una amenaza a su posición, como pistas sobre los secretos ocultos en sus extrañas desapariciones. Si él descubre pruebas, ella no podrá escapar de la responsabilidad, como una maraña enredada que debe desentrañarse para revelar los secretos del pasado. Y así se presentará ante este rostro increíblemente hermoso y asombrado, revelará todas sus cartas y lo explicará todo, como si desempeñara el papel de un detective en su propia trama. La pregunta de por qué hizo esto estaba en el aire, y Derek no sabía de qué era capaz Alice para salvarse. Sus acciones seguían siendo un misterio, listo para revelar sus misterios. Se preguntó si ella se convertiría en la esposa del príncipe heredero, como la trama principal de su teatro común de la vida, donde cada acción podría tomar un giro inesperado. Pero incluso con esos pensamientos, no tenía otra evidencia, como un misterioso laberinto donde las pistas de la verdad permanecían en las sombras. Tocó accidentalmente algún botón, y de repente salió un pícaro incomprensible, como si abriera la puerta a un mundo de descubrimientos inesperados y mecanismos secretos. Derek se puso de pie, tratando de entender qué era, como un investigador abriendo por primera vez un pergamino antiguo con acertijos. Sus ojos se iluminaron al verlo ante él, como un descubrimiento mágico que ilumina el mundo de sus propios misterios. Parece que eso era lo que buscaba, como una pista que se le había escapado durante mucho tiempo en el mundo de los secretos y sucesos misteriosos. Parece que tropezó con su secreto, como si hubiera descifrado el último código de un libro encriptado, revelando el tan esperado final de la historia. Pero por fuera parecía un libro normal, como una cubierta detrás de la cual se escondía todo un mundo de secretos y descubrimientos inesperados. El personaje principal estaba seguro de que se trataba, sin duda, de un libro muy importante, por eso estaba tan cuidadosamente escondido, como un tesoro guardado entre acertijos y secretos. Aunque no sabe lo que Alice está pensando, dirigir su atención a la posición del príncipe heredero probablemente sea demasiado, como un tiro demasiado lejos en su juego estratégico. Algún tiempo después de leer, el rostro de la niña cambió dramáticamente, como si el mundo interior que guardaba dentro se reflejara en su apariencia, creando una impresión misteriosa y atractiva. Ni siquiera tenía suficientes palabras para describir lo que vio, como si se hubiera abierto ante él un libro con interminables páginas de inexpresable belleza y secretos. Resultó que era solo un álbum con fotografías de actores masculinos, y en ese momento se dio cuenta de que el misterio parecía haberse disuelto en la vida cotidiana, como la sombra de una tarde que pasa. Luego comenzó a adivinar que ella había pensado en todo, incluido este momento, como si estuviera desmenuzando sus acertijos en partes para luego armar la imagen completa. El personaje principal regresó a su habitación y cayó sobre la cama, como si una pesada carga de misterio sin resolver cayera sobre sus hombros, creando una atmósfera de desesperanza. Había un espejo debajo de su almohada, que decidió sacar, como anticipando un encuentro consigo mismo en el oscuro pasillo de sus propios pensamientos. Sintió fuertemente que tenía que encontrar una manera de regresar a su cuerpo, como un viajero perdido en el tiempo, tratando de encontrar el camino de regreso. La idea de que tal vez no podría recuperar su cuerpo pasó por sus pensamientos, como una antigua premonición, una nube oscura y misteriosa en sus esperanzas. Sus manos fueron bajando poco a poco,
como balanzas que miden el peso de sus preocupaciones, y sintió como las fuerzas lo abandonaban, como si la ansiedad se hundiera en lo más profundo de su alma. Temía no poder volver a verla sonreír, como un rayo brillante en el oscuro laberinto de sus propios miedos y dudas. Estos pensamientos lo estaban matando desde adentro, como un veneno oscuro, penetrando lentamente cada célula de su ser y dejando un rastro de decepción y desesperación. Lo que le preocupaba afortunadamente no sucedió, como un escape repentino de un abismo, y sintió una sombra de alivio, como el viento que de repente disipa las nubes. A la mañana siguiente del cambio de cuerpo, se despertó renovado y decidido, como si un nuevo día trajera consigo la oportunidad de cambiar el rumbo de su destino. Derek despertó asustado y ansioso, como si una pesadilla hubiera dejado huella en su sueño, y despertó con el corazón latiendo a un ritmo nervioso. Se levantó de la cama presa del pánico, bruscamente, sin entender lo que estaba pasando, como si un torbellino de acontecimientos desconocidos se hubiera derrumbado repentinamente sobre su calma. Una imagen de su dormitorio apareció ante sus ojos, como un fantasma del pasado que emergía lentamente en su mente, dejando rastros de recuerdos misteriosos. Esto significó que pareció regresar a su cuerpo, como si el velo del secreto se estuviera levantando lentamente, y se dio cuenta de que la pesadilla era cosa del pasado. Cuando Alice despertó, no se sorprendió especialmente, porque sabía que esto podía suceder, como si fuera parte de un plan misterioso que había desarrollado cuidadosamente. Después de mucho tiempo, rompió la maldición, como un mago liberando su magia después de cuidadosos preparativos. El cuerpo estaba bastante sano y pensó que probablemente mostraría algún carácter o haría algo inusual, como si anticipara un nuevo acto en su drama conjunto. Sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de suicidarse y así vengarse de la chica, como si una oscura sombra de resentimiento pasara por su mente. No había ningún signo de depravación en la habitación, como si la atmósfera familiar hubiera desaparecido, dejando espacio para un nuevo comienzo y la posibilidad de comprensión. Una doncella sonriente entró en la habitación, notando que Alice había despertado, como una hechicera devolviendo brillo al mundo y poniendo sus elementos en orden. La criada no pareció notar nada extraño y, como era de esperar, se comportó apropiadamente, como un participante en una representación teatral virtuosa. Ella se negó a recibirlo, suponiendo que aparecería en el palacio del príncipe heredero, pero esto no sucedió, como una ausencia misteriosa que tuvo que aceptar. Después de que Alice le pidió que cocinara algo sencillo, la niña se alegró de que sus gustos hubieran vuelto a la normalidad, pues en los últimos días había estado comiendo de mala gana, como si su apetito se hubiera perdido temporalmente en el laberinto de los cambios. Alice preguntó si a la familia le gustaría tomar el té juntos en el jardín, como ofreciéndose a crear una isla acogedora en el bullicio de su vida diaria. Cuando toda la familia estuvo reunida, apareció Alicia y estaba dispuesta a contarles algo, como si llevara consigo un secreto que iba a revelar a todos. Se disculpó cortésmente por llegar tarde, decidió sentarse y se alegró de haber finalmente regresado con su familia, dispuesta a proteger lo que consideraba importante, como si la ternura y la certeza fueran visibles en sus decisiones. Cuando el padre llamó bebé a la joven de 20 años, todos los presentes quedaron atónitos. A los ojos del padre, parecía como si ayer tuviera a su hija en brazos y el tiempo, como un hechizo mágico, se escabullera, dejando solo una sombra de nostalgia por los momentos vividos. El tiempo más valioso que se pasa en familia es como una pausa mágica en el paso del tiempo, llenando los corazones de calidez y recuerdos de momentos únicos. Antes de dirigirse a la isla de Ribos, ella y sus hermanos se relajaron tomando un té, creando una atmósfera de calidez e intimidad antes de nuevas aventuras en la remota isla. Los hermanos mayores hicieron todo lo posible con entusiasmo para brindarle a la niña sabios consejos, llenando el aire de consejos y la atmósfera de los próximos eventos con apoyo fraternal. En el círculo de consejos, hubo quienes dijeron que si un chico ataca a una chica, ella debería simplemente responder con un golpe, como si le transmitieran no solo habilidades defensivas, sino también confianza en uno mismo. A pesar de las objeciones de la muchacha, tales declaraciones no correspondían a lo que debería pronunciarse en presencia del médico personal del emperador. En la familia apareció un sirviente que comenzó a dar órdenes, como si ya se hubiera convertido en el príncipe heredero, introducido por el poder en su vida diaria. Bajo su influencia hereditaria, el príncipe dio órdenes a Lady Alice, instruyéndola a dirigirse al palacio, como si sus palabras se hubieran convertido en una ley inalienable, llenando el aire de sumisión. Al padre se le pidió que se abstuviera de bromear, porque su hija, cuyo corazón estaba roto, no iba a ir a ninguna parte, y en ese momento cada palabra se volvió extremadamente importante. Alice tomó la mano de su padre, preparándose para decirle algo importante, como si sus palabras fueran como una clave para desentrañar sentimientos y secretos familiares.
Captando la importancia del momento, preguntó cómo el jefe de la facción imperial podía negarse a cumplir la orden del futuro emperador, como si revelara una cuestión que afectaba no solo a la posición, sino también a los principios de poder. Me rogó que la sacrificara por el bien de la familia, como si revelara una difícil elección entre la felicidad personal y las responsabilidades para con los seres queridos. Alice era consciente de que el príncipe la llamaría de inmediato. Para ser honesto, este era exactamente el momento que había estado esperando, como si anticipara el emocionante llamado del deber. Al bajar del carruaje, declaró que era para ella un honor saludar al sol del imperio, como si saludara un nuevo día con orgullo y devoción. Derek estaba lleno de preguntas para Alice y estaba impaciente por escuchar respuestas inmediatas, como esperando una aclaración que pudiera arrojar luz sobre muchos misterios. Pues de todos los acontecimientos, se encontraron, como si esos momentos se convirtieran en un faro en la oscuridad, iluminando las dificultades experimentadas y las nuevas conexiones. La parte más estresante de su plan pasó, como una liberación de tensión tras completar con éxito una etapa tan esperada. Decidieron alejarse de la gente y se sumergieron en la soledad, como si buscaran la paz en los brazos de la naturaleza o de su propio mundo. Iniciando la conversación con cortesía, el chico le preguntó qué hacía con su cuerpo, como si la pregunta fuera la clave para revelar secretos y giros inesperados. Como si la hubieran privado del poder del habla, simplemente permaneció en silencio, como si las palabras la hubieran abandonado, dejando solo una respuesta silenciosa a una pregunta inesperada. El chico no podía entender por qué la chica parecía diferente hoy, porque por lo general siempre sonreía, mirándolo, como si el misterio en sus ojos se derritiera en desconcierto. A Alice no se le ocurrió nada mejor que fingir que no entendía de qué estaba hablando el chico, como si esa máscara ocultara sus verdaderos sentimientos. Le resultaba difícil creer que ella estuviera actuando de manera tan infantil, como si toda su línea de comportamiento estuviera tomando giros misteriosos e inesperados. Debió haberlo pensado durante mucho tiempo, como si en su mente se estuviera abriendo un camino para desenmarañar los pensamientos ocultos. Alice comenzó a decirle lo que ella también sabía, intercambiaron cuerpos, como si le presentaran hechos que estaban estrechamente entrelazados con su secreto mutuo. Ella comenzó a mentir, diciendo que era tan inesperado para ella, como si solo estuviera tratando de comportarse como él para que nadie sospechara de su inusual intercambio. Derek se comportó con moderación, sin mostrar sus emociones, como si su mundo interior siguiera siendo un misterio escondido detrás de una máscara de ecuanimidad. Le preguntó si pensaba que él le creería si hablaba así, como si la desafiara a confrontarla y probara la verdad de sus palabras. Entonces Alice se dio cuenta de que esto no era una buena señal para ella, como si previera que su confianza comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la desconfianza. Como cualquier otra persona razonable, Alice, al notar que habían cambiado de cuerpo, debería haberlo contactado. Sin embargo, le dio la espalda al hombre que pasó la noche con ella y abandonó la isla. Alice simplemente no podía entender por qué el chico de repente se emocionó, como si se enfrentara a un acertijo que requería resolver sentimientos internos. El personaje principal comenzó a decir que un pájaro con una cinta carmesí voló a la isla. Cualquier aristócrata habría entendido lo que estaba pasando. Alice le preguntó si tenía alguna otra pregunta, como si le diera una última oportunidad para aclarar cualquier confusión antes de irse. Estaba irritado por el hecho de que ella despidió a todos los mensajeros que él envió al palacio del príncipe heredero. Era obvio que ella evitaba reunirse con él. Le exigió que explicara por qué lo había estado ignorando durante los últimos 15 días, como exigiendo una respuesta clara y honesta a las preguntas acumuladas. Alice no podía entender por qué gritaba tan fuerte, como si los sonidos de su ira se reflejaran en sus pensamientos sobre la necesidad de tal arrebato emocional. Tal era su carácter, incluso con esa actitud. Todavía se veía guapo, como si el atractivo magnético permaneciera independientemente de las emociones mostradas. Esta puede haber sido la última vez que pudo mirarlo a la cara tan de cerca, como si sintiera que podría haber momentos variables e impredecibles por delante. Las palabras de la chica de que quería mantenerse alejada del chico claramente lo confundieron, como si la repentina confesión afectara su autoestima. Ella explicó esto diciendo que simplemente ya no lo amaba, como si sus sentimientos se hubieran convertido en una brecha insuperable, dejando solo una amarga confesión. Aunque el personaje principal no expresó sus emociones, una atmósfera de destrucción y pérdida claramente flotaba dentro de él, como si su alma estuviera rota y asesinada. No podía creer estas palabras, como si se hubieran convertido en una barrera insuperable para su comprensión y aceptación de la realidad. Estaba irritada por el hecho de que en ese momento él era persistente, como si viera a través de ella cuando ella corría tras él, nunca miró en su dirección, y ahora se arrepiente. Ella sufrió mucho por su descuido, y se volvió demasiado, como si cada momento que pasaba dejara cicatrices insoportables en su alma.
Ella dijo completamente que lo odiaba, como si pronunciar esas palabras fuera una especie de fin de su relación, dejando una sombra de amargura en el aire. La protagonista le preguntó si realmente pensaba así en él, como si en su voz apareciera el miedo a la confirmación de estas palabras. Alice respondió fríamente que era cierto, como para arrojarlo sobre la escalofriante verdad que los llevó por caminos separados. Su mirada se posó en algún lugar a lo lejos, pero no podía entender qué era, como si sus ojos reflejaran una búsqueda interna de respuestas a preguntas incomprensibles. Quizás por primera vez en todos los tiempos, vio una cara tan triste en el chico, como si en ese momento el pasado y el futuro se reflejaran en sus ojos. Alice dijo que si él no tenía nada más que decir, entonces, con su permiso, se iría, como si terminara esta dolorosa conversación. Derek simplemente no podía entender por qué ella lo siguió todo este tiempo, como si el secreto de sus motivos siguiera siendo un misterio sin resolver. Ella admitió que todo fue porque pensó que algún día él miraría hacia atrás y le daría una suave sonrisa, como si su esperanza de un momento de felicidad resultara ser un viejo deseo incumplido. Pero con ella él siempre era cruel y cruel, como si la realidad destrozara sus ilusiones sobre la posibilidad de su ternura. Estaba cansada de fingir ser feliz, de recibir regalos que las otras damas de Derica rechazaban, se agarraba por amor como un perro, sin ver nada más que a su amo, ya tenía suficiente. Al regresar de la isla de Ribos, pensó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que quería amar a alguien que la respetara, como si en su corazón comenzara a aparecer una nueva perspectiva sobre los valores y las relaciones. Estas palabras finalmente remataron al personaje principal, como si sonaran el final de su historia común, dejándolo con un sentimiento de pérdida y decepción. Todo este tiempo la doncella estuvo cerca y, después de las palabras de Alice, la apoyó ferozmente, como si su indignación interior hubiera encontrado una salida en la unanimidad con sus sentimientos. La niña simplemente no podía entender cómo Alice podía decir algo así directamente al rostro del príncipe heredero, como si las palabras se hubieran convertido en un desafío increíble en los lujosos pasillos del palacio. Ahora Olesia necesita contactar al asistente y decirle que todo salió bien, que todavía necesita prepararse para el banquete en honor al cumpleaños del emperador. Un extraño apareció en el camino, como si su aparición introdujera un elemento misterioso en el entorno familiar. Como las chicas se preguntaban quién era, inmediatamente se dieron la vuelta, como si sintieran una interrupción repentina en su mundo. Al final resultó que era Jackson, que pasaba cerca, como si su aparición trajera alivio y explicación al misterioso extraterrestre. Se sintió un poco confundido cuando vio a Alice frente a él, como si el inesperado encuentro con el animal le diera a su apariencia algo misterioso e inusual. Alice también estaba un poco nerviosa por esta reunión, como si la aparición inesperada de Jackson agregara un aire de incertidumbre a su estado de ánimo. Al intentar decir algo, el chico estaba demasiado nervioso para pronunciar todo con claridad, como si sus palabras se perdieran en el mundo de sus propias emociones. Cada vez que se vuelve tan estúpido frente a ella, sus sentimientos se vuelven muy obvios, como si ante su presencia perdiera la confianza. Alice preguntó si Jackson se dirigía al palacio del príncipe heredero, como si su pregunta reflejara interés en las acciones y planes del misterioso extraño. Jackson quería proponerle algo a la chica, como si hubiera una atmósfera misteriosa en el aire sobre la inminente propuesta. Ella lo miró con curiosidad y no lo presionó, como esperando que el momento de revelarle su propuesta le llegara de forma natural. Y en ese momento Derek no podía dejarla irse así, aún no le había contado todo y tenía algo que agregar. Todavía tenía que darle algo. Por extraño que parezca, desde la distancia, todavía la vio detrás de los arbustos, de pie junto a Jackson. Por la mirada del personaje principal, estaba claro que estaba un poco decepcionado de que ella se estuviera comunicando con Jackson. Y justo en ese momento el chico se ofreció a llevar a la chica al banquete. Durante mucho tiempo no pudo decidirse por ello. Jackson sabía que a mucha gente le gustaría hacer esto, pero esperaba que Alice le diera una oportunidad. Ella lo miró con cautela y muy amablemente. Jackson es definitivamente la mejor opción para un banquete. Jackson era verdaderamente un candidato adecuado para Alice. Su sonrisa y su voz suave te hacen sentir tranquilo. Alice preguntó cuándo debería dar la respuesta. Le gustaría saber de cuánto tiempo dispone. Jackson solo respondió con una sonrisa en el rostro que no la presionaría y que le daría todo el tiempo que quisiera. Alice escuchó que el chico recibió muchas cartas. Jackson pidió permiso para acompañar a la niña al carruaje. Justo en ese momento apareció Derek. Jackson se sintió un poco avergonzado por esto, sintió la tensión en el aire. La niña también quedó impactada por lo que vio. Ambos no esperaban ver al príncipe frente a ellos. Alice inmediatamente comenzó a inclinarse ante el sol del imperio. Jackson comenzó a disculparse con el chico y le dice que acaba de conocer a la chica y que por eso se quedó a hablar un poco con ella.
Jackson solo dijo que esperaría buenas noticias de la chica, y luego el chico dejó a la chica. Derek estaba muy enojado y estaba listo para decirle algo a la niña. Se ofreció a hablar si ella tenía tiempo. El personaje principal estaba seguro de que el chico sin duda iba a seguir preguntando sobre la maldición, pero cuanto más habla con él, más difícil se vuelve, se esconde tanto que sería mejor mantener la boca cerrada. Alice comenzó a llorar. Claramente estaba molesta por sus palabras. Su rostro estaba lleno de tristeza y tristeza. Era difícil de ver. Es comprensible que Derek se sintiera culpable por esto. Luego decidió irse, dejando a Alice sola. Alice estaba muy sorprendida de que el personaje principal no la culpara esta vez. La niña dijo que ya se estaba preparando para irse a casa y que necesitaba ir al carruaje. Entonces la chica llorosa dejó a Derek. La criada preguntó si Alice estaba bien, y en una fracción de segundo, esa niña llorosa ya no estaba allí. Está claro que este fue el astuto plan de la niña. La criada admitió que se alegraba de que Alice ya no llorara. Ella salió tranquilamente de esta situación, pero aún así, fue ella quien se apoderó por la fuerza del cuerpo del príncipe heredero. El chico es una persona influyente, por lo que puede castigar a su familia todos los días con total determinación. Puede que ella no haya dejado ninguna evidencia, pero como príncipe heredero, él aún puede crearla él mismo. La niña no podía permitir que esto sucediera, por lo que solo puede comportarse de esta manera, porque se sintió herida por su grosería. Alice estaba un poco molesta en los últimos días se ha mirado al espejo con bastante frecuencia. Si a Alice le gusta su cara suplicante y llena de lágrimas, si la hubiera cegado, tal vez todo habría sido muy diferente. Pero el chico no es de esos que pueden ir contra el mundo entero por el bien de una mujer. Alice pidió ponerse en contacto con la tienda porque podría necesitar joyas. Pidió decirles que podría venir tan pronto como estuviera libre. Quizás necesitemos preparar un poco más de buen té, todo para alguien de esa tienda, para su maravillosa asistente. A altas horas de la noche, Derek estaba sentado en su oficina pensando mucho en algo. Esperaba que Alice llorara durante su conversación. Al estar en un país enemigo, arriesga su vida para desarrollar sentimientos, y en respuesta se atrevieron a mostrarle sus lágrimas falsas. Derek no podía entender por qué ya sabe que esas lágrimas no eran reales. Todavía está pensando en dejarla ir. Quería aprovechar esto para escapar antes de poder preguntar algo sobre el intercambio de cuerpos. Pero gracias a la conversación de hoy supo que ella tenía la intención de cambiar de cuerpo, porque si no fuera a propósito, no habría huido así. El personaje principal metió la mano en el bolsillo. Le iba a regalar esto a Alice cuando estuvieran en la isla Ribos, un collar de compromiso. Cuando intercambiaron cuerpos, él lo arrojó enojado, pero la criada que allí limpiaba se lo devolvió. Un sirviente vino a ver al personaje principal. Dijo que le habían entregado un té delicioso y se ofreció a probarlo. El mismo té que le gustaba. Resulta que Derek ha estado bebiendo té todos los días durante los últimos días. El personaje principal no podía entender de qué estaba hablando el sirviente. Pidió invitar al hijo de la familia Chandler al palacio. Necesita un examen médico. Hemos terminado con la sangre del personaje principal. Los resultados estarán disponibles aproximadamente una semana antes de su cita. El chico se preguntaba si era posible saber qué comía mediante un análisis de sangre. Pidió que se le informara inmediatamente tan pronto como recibiera los resultados. Entonces el médico salió de la habitación y fue a hacer su trabajo. El personaje principal pensó que Alice estaba bebiendo té envenenado cuando intercambiaron cuerpos. Si ella realmente hizo esto, debería castigarla. Qué mal suplicará clemencia a una mujer que se escapó después de su noche juntos. Su rabia no tenía límites, estaba al límite de su ira. Derek no podía esperar a esta reunión. La doncella cayó de rodillas. La niña casi idolatraba a Alice y la consideraba muy hermosa. Antes de la ceremonia de mayoría de edad, su padre dijo que ella era libre de elegir su propia vestimenta de la familia cuando todos salían juntos. Gracias al sincero apoyo de su padre, desde pequeña recibió muchas cartas de diseñadores famosos. La niña estaba segura de que nadie tendría un vestido más bonito que Alice. Y luego Alice tuvo que elegir con quién iría al banquete. Faltando menos de una semana para el banquete, tal vez sea hora de que ella decida. El personaje principal empezó a escribir una carta. Como era de esperar, eligió a Jackson. Claro que estaba muy contenta con esta elección. Como Jackson le preguntó bien, le resultó difícil negarse. La niña solo dijo que la madre de Alice le pidió que bajara a comer. Alice me pidió que le dijera que estaría allí pronto. El padre admitió que esta vez el conjunto seguía siendo bonito. Todos los platos favoritos de la niña. Pero solo faltaban 2 hermanos. Fueron llamados muy urgentemente al palacio,
Alicia asumió que la reina estaba gravemente enferma, pero el padre lo negó y dijo que todo parecía normal, y luego se dio cuenta de que esa era la manera que tenía Derek de comprobar su salud. Ahora los resultados están disponibles, lo que significa que después de regresar al cuerpo podrá realizar un examen médico. Esto fue muy inteligente de su parte. Definitivamente había toxinas en el té que estaba bebiendo de la maldición. No importa cuál fuera el objetivo, si se revela el hecho de que ella le dio al príncipe té envenenado, él solo enfrentará la pena de muerte por traición. Si un chico lo piensa, ¿por qué una chica no puede hacer lo mismo? Ella sabía que esto podría suceder, así que el último día tomé té para neutralizar las toxinas restantes. Aunque en la prueba se encontrarán otras sustancias no tóxicas, solo con esto no podrá entender por qué bebió este té. El hermano se unió a la familia y dijo que la niña parecía estar de buen humor hoy. Alice no discutió con esto. Tenía una extraña sensación de victoria en su interior, pero no esperaba que los resultados del examen del chico superaran sus expectativas. Después de un tiempo, el chico comenzó a informar los resultados del análisis de Derek. Agradó al chico y le dijo que no había nada inusual. El personaje principal preguntó qué pasa con las consecuencias del intento de asesinato. El chico se puso un poco nervioso y no entendía de qué estaba hablando Derek. Si alguien intentara matar al príncipe, el futuro emperador, no podría simplemente ignorarlo. El chico no pudo encontrar nada sospechoso. Derek se preguntó qué pasaría si esta persona le estuviera dando constantemente pequeñas dosis de veneno. Si no hubiera utilizado un neutralizador, se habrían detectado incluso pequeñas cantidades. Incluso si Alice se apoderara de su cuerpo, llevar el veneno y el antídoto al palacio no sería tan fácil. Definitivamente tomaría algo de tiempo. Al protagonista le gustaría saber el efecto de lo que ha estado bebiendo durante las últimas semanas. El chico notó que el príncipe tomaba algo constantemente. Cuando alcanzó cierto resultado, el chico pidió no demorarse y decir todo rápidamente. Derek no estaba seguro de si el efecto era realmente el que dicen y le preguntó qué pensaba el tipo como empleado de palacio. Los rumores no mienten. El té elaborado con este veneno es bastante beneficioso para los hombres. El chico hizo todo lo posible por no reírse delante del futuro rey. Le informaron al chico que las hierbas utilizadas en este té son bastante efectivas para aumentar la resistencia. Luego de estas palabras, el personaje principal quedó perplejo y furioso. ¿Cómo podía una chica hacerle esto?